Hola, Dios te bendiga. El mensaje de hoy le he puesto por título Andando en la carne o en el espíritu. Esto es una meditación que el Señor trajo a mi corazón, dándome las palabras o las citas bíblicas en las cuales nos busca nuestro Padre Celestial llevar a una meditación en nuestro corazón acerca de cómo vivir nuestra vida cristiana basados en la fe, en la palabra de Dios, pero lo más importante, en una relación personal con Dios. Entonces, es ocuparnos de nosotros mismos, de nuestra salvación, de nuestra comunión, de nuestra vida personal con Dios, de nuestra relación personal con Dios, para que a través de ese fruto, de esa comunión con Dios, de ese fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas, podamos ser luz para otros, impactar a otros, bendecir a otros y ser quizás ejemplo o testimonio para primeramente nuestros hermanos en Cristo, conforme al propósito de Dios para la edificación de la iglesia, pero también para impactar y tocar quizás vidas, almas y personas que no conozcan al Señor. Entonces vamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 24. En contexto, esto trata sobre la resurrección de Jesucristo cuando Él ya está por ascender a los cielos, a la diestra del Padre, y está con sus discípulos y les da las siguientes palabras. Vemos en el verso 49. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esta fue la instrucción que Jesús les dio. Van a predicar el Evangelio, van a ir a todas las naciones, van a ser discípulos, van a bautizarlos en mi nombre y van a predicar y van a hacer muchas obras, pero esperen hasta que sean investidos del poder que yo les doy. Es decir, aquí el Señor está hablando de no pueden hacer las cosas hasta que no acontezca eso que Él mismo les estaba anunciando, hasta que no sean revestidos del poder de Dios, hasta que no tengan la unción. Es decir, no es solo salir y evangelizar o hacer obras, sino hacer todas estas cosas llenos del Espíritu Santo, ungidos, revestidos del poder de Dios. Entonces, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, el Señor nos habla a través del apóstol Pablo una palabra muy importante que quiero traer en mención a esta hora. Dice la palabra de Dios, del 1 al 16 vamos a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los llamados. Vuelvo y repito, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos, es decir, al cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
todos, todos, aquí hay que enfatizar, hasta que todos, estamos hablando de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, todos, todos, no unos cuantos, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la iglesia debe ser llevada a esto que nos está diciendo la palabra de Dios ahí, a una plenitud en conocimiento, en fe, y a forjarse en nosotros el carácter de Cristo, a que tengamos una semejanza a Cristo, no unos cuantos, todos, todo el cuerpo de Cristo. Y para ello es que Dios, en su soberanía, en su voluntad y en su potestad, ha determinado hacerlo a través de esta forma, llamando a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice el verso 16, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, cada uno tiene su función. Dice que el cuerpo completo recibe crecimiento para edificarse en amor. Cuando cada quien se encarga de su vida espiritual, de cuidarla, de mantener esa comunión con Dios por el Espíritu Santo, de mantener la obediencia al llamado que cada quien ha recibido, basándose en la unción, en el llamado y en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros hacemos esto, eso va a impactar el cuerpo de Cristo. Nos vamos a edificar en amor porque el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. No vamos a maltratar a nuestros hermanos, no vamos a juzgar a nuestros hermanos, no vamos a criticar a nuestros hermanos, no vamos a murmurar de ellos, porque lo que estamos ocupados en hacer es edificar a nuestros hermanos. Si vemos a alguno que está andando de pronto mal, por decirlo de una forma, en desobediencia a la palabra de Dios, y si el Espíritu Santo de Dios nos mueve a dar una palabra y hablar, lo hacemos, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos hacer, pero ante todo orar. Hemos sido llamados a orar. Ahora, Filipenses 2 también nos habla acerca de esto y nos hace un llamado a ser luminares en el mundo. En Filipenses 2, del 12 al 15, el apóstol Pablo nos da un mensaje y es acerca de lo cual les hablaba al principio: ocuparnos en nuestra salvación, con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para con nosotros, para que seamos irreprensibles y sencillos, irreprensibles, es decir, que los demás no tengan nada que acusarnos ni hablar mal de nosotros, porque nuestra conducta y nuestro comportamiento son buenos. Y dice que sencillos, nobles, sencillos. Dice sin mancha. Sin mancha es una persona que cuida muy bien su testimonio, que cuida bien el cómo se conduce en este mundo, en su cotidianidad, porque no es solo hablar de las cosas espirituales como ir a la iglesia, al culto, a la congregación. No, habla de cómo te conduces tú en tu trabajo, cómo te conduces tú en la empresa que tienes, en el negocio que tienes, en el trabajo donde Dios te puso como empleado. Entonces, cómo te conduces tú en tu casa, cómo te conduces tú en el colegio, los que estudian en la universidad. Eso es la forma de que el Señor nos está llamando. Estás viviendo sin mancha, estás siendo irreprensible, estás viviendo de una manera sencilla, humilde de corazón. Hablo, no estoy hablando en lo material, sino en el interior de cada persona. Dice: en medio de una generación maligna y perversa en la cual ustedes deben resplandecer como luminares. Eso es lo que dice. Voy a leer exactamente como dice la palabra de Dios. Por tanto, amados míos,
hablando el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, verso 12. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, ocúpense en su salvación, ocúpense en su vida espiritual, a cada uno, de manera personal, de manera individual. Ocúpese cada uno de su salvación, con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, el Señor mismo nos está hablando a través del apóstol Pablo. Ustedes viven en una generación maligna y perversa. Es decir, en el mundo lo único que hay es iniquidad, maldad, corrupción. Pero ustedes son la luz del mundo. Cristo vive en ustedes, ustedes son la luz. Entonces, ¿cómo van a ser luz? Viviendo sin mancha, siendo íntegros, siendo rectos, siendo humildes, siendo sencillos, no contenciosos, no murmuradores, no criticones, no juzgando, no mirando la vida ajena, encargándose cada quien de vivir su vida rectamente. Entonces, este es el llamado de Dios para cada uno. Entonces, no podemos juzgar la vida de un hermano porque vemos cosas con nuestros ojos. No sabemos, primeramente, el panorama completo de lo que esa persona está viviendo, para que nosotros digamos, esta persona está viviendo bien o esta persona está viviendo en desobediencia a Dios. Ni para bien ni para mal podemos juzgar. ¿Por qué? Porque no sabemos si a nuestros ojos podemos decir que está andando bien, pero no sabemos los pecados ocultos. Así que no nos corresponde juzgar. Pero tampoco podemos, porque el pecado de una persona sale a luz, juzgar de que esa persona está mal, porque no sabemos allá en el secreto, en sus oraciones, esa persona está batallando y clamándole a Dios que le ayude a ser libre de esa atadura o de ese pecado con el que está luchando. Entonces, no somos llamados a juzgar en ninguna manera la vida del hermano, ni de los inconversos, ni de nadie. Hemos sido llamados a vivir cada uno nuestra vida de manera recta, obediente al Señor y en comunión con Él constante. Entonces, no hemos sido puestos por Dios para juzgar su iglesia. No hemos sido puestos por Dios para juzgar al hermano o al no creyente. Hemos sido puestos por Dios para impactar el mundo con nuestro testimonio de vida, no solo de la obra de Dios en nosotros o a través de nosotros, sino nuestro comportamiento diario, nuestra conducta, mostrando que realmente Cristo vive en nosotros y que el Espíritu Santo nos ha ungido para cumplir un llamado y un propósito. No estamos aquí para agradar al hermano, agradar a la familia, agradar al ser humano, agradar a nadie. Estamos aquí para agradar a Dios, en obediencia a Dios. ¿Cómo? Con nuestra conducta, mostrando que verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces, cuando, retomando a la palabra que el Señor nos daba en Efesios, del llamado de cada uno, para lo cual Dios nos ha ungido, nos ha llamado o nos ha encomendado. Entonces vamos a ministrar los dones del Espíritu Santo, no desde las emociones, no desde la carne, porque son cosas espirituales que se han de hacer y de discernir por el Espíritu Santo. No podemos hacer actividades, obras, por buenas que parezcan, si las estamos haciendo en la carne, movidos por las emociones, movidos por el corazón, movidos por el alma. Nosotros vamos a obrar
es por el Espíritu Santo de Dios, que es el que pone en nosotros el querer como el hacer de hacer algo y que nos va a respaldar en eso que nos está enviando a hacer. Y cada quien conforme a su llamado, si es evangelizar, si es pastorear un grupo, si es liderar un grupo, si es a través de la enseñanza de la palabra, los maestros. Cada quien en su llamado, cada quien en la asignación que Dios le dio. ¿Cómo? Con la unción, el poder de Dios, del Espíritu Santo, la guía y la dirección de Dios, no siendo operados por un espíritu de religiosidad, de hacer por hacer, obras y actividades y obras que realmente van a ser vistas a los ojos de Dios como obras de la carne, porque quizás muchas de esas obras no han sido guiadas, ni dirigidas, ni enviadas por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo se movía por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le decía: quiero que vayas a tal lado, quiero que vayas a Éfeso, quiero que plantes iglesias en Corinto, quiero que vayas a Galacia, quiero que vayas, bueno, así se movía él. Y también muchas veces: quiero que vayas a Roma y le hables al César. Todo era guiado, dirigido y respaldado por el Espíritu Santo. Y aunque hubiera quizás estorbos o inconvenientes muchas veces en el cumplimiento de esas actividades que Dios le enviaba a hacer al apóstol Pablo, el fruto era bueno porque Dios estaba ahí. Pero muchas veces los hermanos en las congregaciones se hacen actividades y obras que vienen más de un espíritu religioso, que es el espíritu de las obras, así como los fariseos. Hacer obras, hagamos esto, hagamos lo otro, pero movido por un espíritu de religiosidad, no realmente siendo guiado o dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué nos está moviendo? La emoción, o sea, las cosas que yo estoy haciendo para Dios, por decirlo así, o para mis hermanos o para los no creyentes, son obras que están siendo motivadas por mis emociones, por mi alma, por mi carne, por la religiosidad de querer hacer y hacer y hacer y hacer, pero realmente Dios no está en el asunto. Lo estoy haciendo en mis propias fuerzas, lo estoy haciendo sola. El Espíritu Santo de Dios me mandó a hacer esto. El Espíritu Santo de Dios me habló que hiciera esto y me guió a hacer esto y me dirigió a hacer esto. O lo estoy haciendo yo porque creo que es bueno, que debo hacerlo y, y realmente el Espíritu Santo de Dios no me está dirigiendo. O estoy dejando incluso de tener comunión con Dios, un tiempo de intimidad con Dios por hacer y hacer y hacer cosas, cuando debería ser lo contrario. Primero, la comunión con Dios, el tiempo de intimidad con Dios, escuchar la voz de Dios y la guía del Espíritu Santo para salir luego con la unción, el poder de Dios, el carácter que Cristo está formando en mí por medio de esa comunión con Dios, para salir y realmente tener un fruto, un impacto en las personas a las que Dios me está enviando. Entonces Dios quiere que analicemos realmente esto, cómo nos estamos moviendo. Porque el hombre dice, nos estamos moviendo porque el hombre está hablando o está dirigiendo el Espíritu Santo. ¿Quién está dirigiendo? ¿Quién está enviando? ¿Dios o el hombre? ¿Quién está dirigiendo la vida de cada creyente? Es lo que el Señor quiere que analicemos. ¿Me está dirigiendo el Espíritu Santo a hacer lo que estoy haciendo? ¿Me está dirigiendo Dios mismo? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios realmente? ¿Lo que Él me mandó? ¿O lo que Él quiere que yo haga, por pequeño que sea? ¿O estoy haciendo porque todos hacen y yo también siento que debo hacer? Movida por mi emoción, movida por mi espíritu de religiosidad, de hacer obras y obras y obras, y hacer y hacer y hacer, pero porque creo que está bien hacerlo, porque considero a mis ojos o a mi parecer que debo hacer esas obras porque, pues sí, la Biblia lo dice, pero ¿realmente Dios me mandó a hacer eso?
¿O será que Dios tiene otras cosas que quiere que yo haga en lugar de hacer lo que estoy haciendo? No sé si me explico. Porque no se trata de hacer y de hacer y de hacer. Se trata de hacer lo que Dios quiere que yo haga, de hacer la voluntad de Dios. Y muy clara es la palabra cuando dice que Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Es decir, Dios ya tiene unas obras preparadas para cada persona, pero nos corresponde a nosotros buscar a Dios en intimidad, en comunión y saber, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Tú me has dado este don, ¿cómo lo puedo usar para bendecir a los demás? Tú me has dado este don de enseñar la palabra. Tú me has dado este don de alabarte, de cantarte. Tú me has dado este don de tener misericordia con las personas, de servir, de servir. Tú me has dado este don de orar, de interceder. ¿Por quién quieres que ore, Señor? ¿A quién quieres que levante con mi oración? A pesar de que la Biblia también nos da instrucciones, ¿no? Orar por los gobernantes, orar por la iglesia de Cristo, orar por el hermano, orar por el que está enfermo, orar por el que está triste, orar por mi familia para que sean salvos, orar por los que conozco que no conocen a Cristo, para que Dios se revele a ellos. Son cosas que sabemos y que forman parte de nuestra vida espiritual y de nuestra comunión con Dios. Pero también se trata de oír la voz de Dios de manera personal y discernir lo que Dios nos está hablando y a lo que nos está enviando, a cada uno. Y no podemos juzgar al hermano porque no está haciendo lo que yo creo que debería hacer, ¿no? Porque cada persona es única. Y quizás muchas veces queremos ver al hermano haciendo lo que yo creo que debemos hacer, pero si el hermano tiene una asignación. Y entonces decimos, ay, ese hermano está en desobediencia porque no hace esto o aquello. Estamos juzgando, murmurando, lo cual es hacerlo contra el mismo cuerpo de Cristo. Estamos atacando al mismo cuerpo de Cristo cuando nos ponemos en esa actitud. ¿Por qué mi hermano no va a esto? ¿Por qué mi hermano no va a aquello? ¿Por qué mi hermano no hace? ¿Por qué mi hermano no? Pero, ¿cómo sabemos nosotros la vida espiritual de esa persona? ¿A qué lo llamó Dios? ¿A qué lo está mandando Dios a hacer? A lo mejor esa persona está más alineada con Dios y a la voluntad de Dios que quizás nosotros mismos cuando nos ponemos en esa actitud. Y el solo hecho de juzgar, de murmurar y de criticar la vida de un hermano ya muestra mucho de nuestra condición espiritual. Vuelvo y digo, podemos ver a un hermano que esté quizás viviendo o practicando cosas que no están correctas a los ojos de Dios. Primeramente orar por ese hermano. Señor, yo veo que está pasando esto, que eso no está bien, lo que el hermano está haciendo. Entonces orar por esa persona, que Dios le abra los ojos para que esa persona vea primeramente que está haciendo mal, que no está correcto lo que está haciendo. Y si el Espíritu Santo de Dios, vuelvo y digo, nos pone a darle una palabra o a decirle a esa persona, hacerlo porque estamos siendo enviados por Él. Pero vamos a ir con tranquilidad de que si la persona escucha o no escucha, pues nosotros fuimos enviados. Si la persona toma la palabra o no, nosotros fuimos enviados y obedecimos a Dios, quien nos dijo, ve y dile esto. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Se le dice al hermano a solas. O si el Señor dispone en medio de hermanos también, como Dios lo disponga. Pero en caso de que el Señor nos envíe, háblale a tu hermano, dile que no está bien lo que está haciendo. Muchas veces el Señor dice, no le digas nada porque tu hermano no escucha consejos. No hables con esa persona, no se lo digas. Ora por él, para que sea el mismo Espíritu Santo que le revele a esa persona, le abra los ojos, le muestre en las circunstancias que no está bien lo que está haciendo. Porque muchas veces el Señor nos puede decir, haz silencio y no hables, porque esa persona no escucha consejos, esa persona no va a escuchar lo que tú le vas a hablar, no lo va a recibir en la forma en que traiga un fruto para corregir. O va a escuchar pero no va a hacer caso, pero aún así háblale. Muchas veces puede decir, háblale.
esa persona no va a escuchar. Así mismo le dijo Dios a Moisés, háblale a Faraón, pero él no va a escuchar, tiene el corazón duro. Jesús le hablaba a sus discípulos y muchas veces les decía, ay, pero qué duros de corazón son, que no entienden. Pero nunca dejó de hablarles, porque así el Espíritu Santo lo guió. ¿Para qué? Para entrenarlos y para hacer una obra en ellos. Pero en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, no les puedo hablar determinadas cosas porque no las pueden sobrellevar. Entonces, hasta en eso Jesús sabía hasta qué punto hablarles a sus discípulos ciertas cosas y otras no. Jesús estaba tan lleno del Espíritu Santo que sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir y cuándo no. Entonces, es mirar la palabra de Dios y decir, Jesús hacía de esta forma. Jesús no salía a ministrar. Jesús no salía a predicar la palabra. Jesús no salía a hacer milagros, señales, prodigios, maravillas, sin antes tener su tiempo de comunión con Dios. Él no hacía las cosas por hacerlas. Ay, como que me voy hoy a evangelizar. Ay, como que me voy hoy a hacer sanidades. No, todo era guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Él ya sabía, él ya tenía una agenda dada por Dios de lo que debía hacer en su día. Y nos dice la palabra que desde muy temprano en la mañana Jesús oraba al Padre. ¿Y qué oraba? Padre, ¿qué quieres que haga hoy? ¿A dónde quieres que vaya hoy? Jesús no se movía por su emoción, Jesús no se movía porque creo que debo hacer esto, porque me parece que debo hacer esto, que debo ir allí, creo, me parece, eso no iba con Jesús. Creo, me parece, supongo que debo ir allí, supongo que debo ir allá, supongo que debo hablar esto. No. Antes de Jesús salir, tenía un tiempo de comunión con Dios donde Dios le decía qué hablar, qué no hablar y a dónde ir. Y asimismo nos invita Jesús que seamos iguales, que sigamos su ejemplo y sus pasos. Estoy sintiendo un deseo de evangelizar, de compartir con mis hermanos. Ok, Señor, ¿qué quieres que les hables? Primeramente, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? ¿Qué palabra comparto? No es compartir por compartir. Y en esto quiero ser un poco enfática. Cada mensaje, cada publicación, cada cántico que tú ves en este canal proviene de una guía de Dios. No es compartir un versículo porque tan bonito. No. Detrás de una publicación hay un tiempo de comunión con Dios. Detrás de un cántico nuevo, un cántico que jamás se había hecho, es decir, que el Espíritu Santo pone en la boca de un creyente, que da la melodía, que da la letra, que da la palabra, que da el versículo y que fluye de manera natural por el Espíritu Santo de Dios, que fluye voluntariamente, es la palabra, voluntariamente por el Espíritu Santo de Dios. Esto viene de un tiempo antes de publicar, de salir, de hacer o de que se vea. Fue porque antes hubo una obra del Espíritu. Esta palabra habla esto y el Espíritu Santo te da los versículos que debes compartir. Y el énfasis, porque un versículo puede tratar de muchísimos temas y muchas cosas, pero quizás al Espíritu Santo le plació enfatizar de ese versículo en determinada cosa. Entonces ese es el asunto. ¿Qué nos está hablando el Señor? ¿Qué nos está hablando el Señor? Ahora también es importante que veamos en la palabra qué nos habla el Señor acerca de esto. En el libro Primera de Corintios, capítulo 2, versículo número 13, dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual
a lo espiritual. Y dice el apóstol Pablo en ese mismo libro, Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 4, dice lo siguiente: ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es aquí mismo el Señor enfatizándonos. El apóstol Pablo dice que él no predicaba con sabiduría humana, que él predicaba por la unción, por la llenura del Espíritu Santo, y que todo ello iba respaldado con el poder de Dios. Es decir, Dios lo respaldaba a él en su predicación. ¿Para qué? Para que cuando él hablara, las personas vieran que realmente este hombre está lleno del Espíritu Santo, por las señales que respaldaban la predicación de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, de todos los apóstoles. Ellos no solo hablaban con sabiduría humana, con denuedo, ellos hablaban con denuedo, pero con poder de Dios. La unción de Dios, del Espíritu Santo de Dios, estaba sobre ellos cuando hablaban la palabra, de modo que los corazones de las personas eran impactados. Dice la palabra de Dios que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó el Evangelio, y los que oían eran tocados y se arrepentían y decían: ¿qué debemos hacer? Eran impactados, realmente había un impacto. Llevaba a las personas al arrepentimiento, a la conversión a Cristo, a una búsqueda de Dios, a decir: wow, esta palabra que fue predicada tocó mi espíritu, mi corazón. Quiero arrepentirme, quiero cambiar mi vida, quiero creer en ese Cristo que me están hablando, porque el Espíritu Santo de Dios respaldaba la predicación de estos hombres de Dios ungidos y llenos del Espíritu Santo. Ahora también dice, había respaldo del poder de Dios por la manifestación de las señales, los milagros y las sanidades que se hacían al mismo tiempo. Es decir, que un hombre, una mujer de Dios llenos del Espíritu Santo oren por una persona y que esa persona, si es la voluntad de Dios, sea sanada y se manifieste esa sanidad. O que un hombre, una mujer de Dios llenos del Espíritu Santo le hablen una palabra a una persona y que esa persona sea realmente impactada y diga, sea un consejo, sea una advertencia, sea una corrección, una exhortación, sea una enseñanza, una edificación que se le esté haciendo a esa persona, que la persona la reciba porque la unción de Dios está ahí en esa palabra. Entonces ese es el respaldo de Dios en las cosas que hacemos. Dios respaldaba a los discípulos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la comunión que ellos tenían con Dios, la vida de oración, el estudio de la palabra. Era algo personal, la vida personal de ellos con Dios, su relación personal, su comunión con Dios. Respaldaba a Dios lo que hacía porque estaban completamente alineados en espíritu a Dios. Y cada cosa que hacían, cada actividad que hacían, era guiada por Dios, dirigida por Dios y respaldada por Dios, por la unción del Espíritu Santo de Dios, de modo que había un fruto. Por sus frutos los conoceréis. Tanto la vida de una persona se puede ver por los frutos de esa persona, pero también lo que esa persona hace va a dar un fruto. No se trata de predicar, pero no hay fruto. Nadie se convierte, nadie se arrepiente, nadie es tocado, nadie es motivado, nadie es influenciado por esa persona. O sea, estamos influenciando a otros con lo que estamos hablando, con lo que estamos predicando, evangelizando, con nuestras oraciones, con nuestras alabanzas, nuestra adoración a Dios. ¿Está impactando la vida de alguien realmente? Si no es así, entonces debemos mirar: Señor, tú estás enviándome a hacer esto, tú me has ungido para esto, estoy haciendo tu voluntad, o tú quieres que haga otra cosa. ¿O qué quieres que haga, Señor? Debe haber un fruto. El fruto es la muestra del respaldo de Dios, de que Dios envió, de que Dios respaldó y de que Dios guió y dirigió eso que estamos haciendo. Entonces, otra cosa que el Señor también quiere que miremos es qué hacían los apóstoles, los discípulos de Jesucristo. Estamos hablando ya en la era de la iglesia, los inicios de la iglesia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 4 más específicamente.
que es el tiempo en que ellos ya fueron llenos del Espíritu Santo, revestidos del poder de Dios, ya había pasado lo del Pentecostés, cuando ellos ya empiezan a salir a predicar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque Dios los llenó del Espíritu Santo y los revistió de poder, dándoles denuedo y respaldo con señales y con frutos evidentes de lo que estaban haciendo. Y empieza, dice la palabra en el libro de Hechos 4, empiezan los ancianos, los gobernantes y todos a oponerse a ellos. Empiezan a oponerse y entonces ellos muchas veces fueron presos. Dice la palabra de Dios que fueron presos. Y en el libro de Hechos 4 se narra la historia de que Pedro y Juan, predicando la palabra, haciendo milagros y sanidades, son llevados presos y les dicen: ustedes no hablen más en el nombre de Jesús. No hablen más de ese nombre. No hagan nada más en nombre de Jesús. Y ellos, muchos quizás conocemos la escritura, ellos dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque estas personas estaban queriendo estorbar la obra que Dios les había mandado hacer. Es algo diferente. ¿Y qué hacen ellos? En Hechos capítulo 4 dice que ellos se reunieron a orar, a pedirle a Dios. Y eso lo vemos en Hechos 4. Dice la palabra en el capítulo 4 de Hechos, versículo 23. Voy a leer. Y puestos en libertad, ellos ya salieron de la cárcel, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aleluya. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, aleluya, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Y eso es lo que el Señor está diciendo, que como creyentes debemos hacer. Orar y pedir a Dios que respalde nuestras vidas cada vez que hablemos, cada vez que hagamos algo que el Señor nos haya mandado. Que si vamos a cantar, Señor, respáldame, que cuando yo cante las personas sean tocadas y que un espíritu de alabanza se despierte en ellos. Señor, que cuando yo predique tu palabra, los corazones sean tocados, las personas reciban el mensaje, que tú les des entendimiento, discernimiento, sabiduría, para que comprendan lo que tú les estás queriendo hablar a través de mi boca. Y el respaldo de Dios esté ahí y haya un fruto. Entonces, ese es el llamado. El avivamiento comienza en cada uno de nosotros. No trata de un grupo, trata de un corazón avivado para Cristo, y ese corazón avivado va a ser como un tizón, como un carbón que va a encender a los que están alrededor y que quizás están más apagados, pero ese tizón encendido, ese carbón encendido va a avivar a los que están a su alrededor, no juzgando, no murmurando, no condenando y criticando. Uy, usted cómo está de apagado, usted cómo está de desconectado. No, sencillamente esa persona que está llena, encendida del Espíritu Santo de Dios, con el solo hecho de estar llena de la presencia de Dios, le va a hablar en amor al hermano y le va a decir: hermano, oremos, voy a orar por ti. Bueno, como Dios guíe.
pero es eso, es impactando la vida de los demás con la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios y el amor de Cristo que se refleja en nosotros porque tenemos una comunión tal con Dios que está formando su carácter en nosotros y que cada vez eso se va mostrando más y más, porque así debería ser realmente. Y por último mencionar que las cosas espirituales se reciben por el Espíritu Santo, se hacen por el Espíritu Santo y se ministran por el Espíritu Santo de Dios, operando en la vida de la persona y a través de la persona, siendo revestida de la presencia de Dios para hacer, para recibir y hacer, para dar de lo que recibe de Dios, del Espíritu Santo, a los demás, conforme la voluntad de Dios y las indicaciones de Dios. Porque todo lo que se hace sin la unción, sin la gracia de Dios, sin la unción de Dios y sin la operación del Espíritu Santo de Dios, realmente son cosas que salen del alma, de la carne de la persona, de las emociones de la persona, por cuanto no provienen del espíritu, sino de la persona misma, o de un espíritu de religiosidad, un espíritu religioso que quiere operar desde las obras y no realmente porque está conectada al Espíritu Santo de Dios, quien le está dirigiendo, le está enviando y le está dirigiendo y respaldando a hacer determinadas cosas. Entonces, Padre, te damos gracias por tu palabra. Realmente entendemos que lo que tú quieres es más nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos, por mi palabra, por mí. Eso es lo que tú quieres, que nuestros ojos se dirijan a ti, que nuestro corazón se incline a ti y que nuestro espíritu se conecte cada día con tu Santo Espíritu para que recibamos de ti instrucciones, dirección, unción, respaldo, gracia, favor, palabra, guía, dirección para dar a los demás. Lo que de gracia yo recibo, de gracia lo doy a los demás. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo vamos a recibir de Él si no estamos conectados con Él en comunión diaria? Así que, Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que todos los que escuchen esta meditación, esta reflexión, Señor, entendamos que ese es tu llamado en esta hora, que estemos en esa comunión tal contigo que podamos recibir de ti tantas cosas que tú quieres impartir a los demás a través de nosotros, porque ciertamente tu Santo Espíritu fluye a través de tus hijos y de tus hijas, de tus siervos y de tus siervas en este mundo, para impactar la vida de los santos, como dice la palabra, pero también impactar la vida de los que no te conocen. Que asimismo cada uno de nosotros, Señor, seamos instrumentos en tus benditas y poderosas manos, para que tú hagas a través de nosotros aquellas obras que tú ya has preparado de antemano para que andemos en ellas, que las hagamos en amor, con tu gracia, con tu favor, con tu respaldo, con tu unción, revestidos de tu poder, y que los frutos, Señor, sean para tu gloria solamente. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret te alabamos y te damos gracias por tu palabra, por tu Santo Espíritu, que es quien nos ayuda a hacer las cosas, porque separados de ti nada podemos y nada somos. Y gracias, Señor, porque no somos las personas que éramos antes de que vinieras a nuestra vida, sino que has hecho un proceso en nosotros, haciéndonos cada vez más semejantes a ti. Y aunque aún falta mucho por mejorar, mucho por corregir, vamos en ese camino de tu preciosa mano, con tu gracia, con tu favor y con tu misericordia que nos sostiene cada día. Te alabamos y te adoramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, aleluya. Que Dios te bendiga, a ti que me oyes. Grandemente, sé bendecido.